Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a continuar con esta parte del curso. Pues creo que hoy acabamos esto. Y la siguiente será la última parte del sílabo. Entonces, a ver, nos habíamos quedado en algunas propiedades topológicas. Habíamos mencionado la conexidad, un espacio conexo si no es disconexo. Un espacio conexo si viene solo en una pieza. Eh, Caracterizamos a los espacios conexos. A un espacio es conexo si solamente sí. Los únicos conjuntos en ese espacio que son abiertos y cerrados son el vacío y todo el espacio. Eso siempre es verdad. El vacío y el espacio siempre son abiertos y cerrados al mismo tiempo. Y luego vemos algunos ejemplos. Este ejercicio que era sencillo, que a lo mejor viene en la siguiente tarea. Y hablamos de las componentes conexas, dimos algunas propiedades, tomar clausura en un conjunto preserva la conexidad. O sea, si el conjunto es conexo, su clausura también es conexo. Si tenemos dos conjuntos que son conexos y los intersectamos, entonces al unirlos nos da un conjunto conexo. La idea era como que tú tienes un conjunto aquí que es conexo y acá otro conjunto que es conexo. Si ellos se intersectan, o sea, tienen algo en común, entonces al unirlos nos queda un conjunto que es conexo. A ver, tercero, si un subconjunto está contenido en una componente conexa de ese, perdón, todo subconjunto está contenido en una componente conexa. Una componente conexa es como que un subconjunto que es conexo, pero que no está contenido en otro subconjunto conexo que es más grande. Por eso le decimos componente, como que es una de las piezas más grandes que es conexa en el espacio. Y esto de acá implica que la colección de todas las componentes conexas o son iguales o son disjuntas. O dos componentes conexas eh, se chocan, en ese caso, o sea, comparten algo en común. Y si comparten algo en común, tienen que ser las mismas. Y si no comparten nada en común, pues son disjuntas. Y la colección de todas ellas nos da una relación de equivalencia, entonces podemos formar un nuevo espacio que vamos a ver cómo se hace cuando hablemos de la construcción de la topología cociente. Eh, ¿Qué más? Este ejercicio era importante y es facilito. O sea, hay que mostrar que una función continua definida sobre un conjunto, sobre un espacio que es conexo, preserva la conexidad. O sea, la imagen de un espacio que es conexo bajo una función que es continua también es conexa. A veces a esto le llaman imagen continua. O sea, imagen continua para ahorrarse terminología. O sea, una imagen continua es simplemente una imagen bajo una función que es continua. ¿Qué más vimos? Y vimos cómo se relaciona con el teorema del valor intermedio. Funciones continuas de R a R envían intervalos en intervalos. ¿Ok? Vimos una caracterización, no una caracterización, sino más bien como una construcción más fuerte de conexidad. La conexidad por caminos básicamente es que un espacio es conexo por caminos si cualquier par de puntos se pueden conectar. Ya en este punto del curso yo creo que la terminología y los nombres como que son todo intuitivo. Conexo por caminos, pues si el espacio, eh, en el espacio cualquier par de puntos pueden conectarse por un camino. Eso es el conexo por camino. Y bueno, el punto, bueno, ¿qué es un camino? Un camino es una función continua del intervalo unitario. Recuerden que el intervalo unitario es cerrado al espacio. Eh, Este es un ejemplo de un espacio topológico que aún no hemos visto. Se llama la botella de Klein, pero simplemente era como que para ejemplificar los lazos que tú puedes definir en este espacio. Entonces, miren, aquí hay un lazo, por acá hay otro.
Un lazo es un camino que empieza y termina en el mismo punto. Ok. Bueno, y esta función es simplemente el círculo unitario y es un lazo, porque empieza y termina en el mismo punto. Entonces, un camino y un lazo en R2. Eh, y esta figura que añadí. O sea, es como que imaginen que este es el cuadrado unitario. O sea, es el producto de 0,1 con 0,1 en R2. Entonces, ¿cómo cubriría uno al cuadrado unitario? Solo usando líneas. Como que solo puedes usar un lápiz. Imaginemos que este es el cuadrado unitario. Hilbert dijo, eh, usemos la siguiente construcción. Primero hacemos así y luego dividimos en más cuadrantes. Aquí hay 4 cuadrantes. Aquí a estos 4 cuadrantes los volvemos a dividir y luego volvemos a repetir aquí la construcción, pero damos la vuelta. Miren, aquí este está así, luego este lo damos la vuelta. Aquí se mantiene este, aquí se mantiene este, damos la vuelta. Y luego conectamos, así, así, sí. Y luego esto mismo lo podemos aplicar a cada uno de los cuadrantes que están aquí. Los volvemos a subdividir y nos queda esta figura que está acá. Y luego volvemos a hacer lo mismo, nos queda esta que está acá. Y luego esta que está acá. Y luego esta que está acá. Entonces por eso se llama Space Filling Curve, porque estamos llenando el espacio, este cuadrado, con una curva. Y la duda era como, ¿será que se puede tapar completamente el cuadrado unitario solamente usando una curva? Bueno, nosotros le llamamos camino. ¿Cuál es la diferencia entre curva y camino? Nosotros definimos un camino como una función del intervalo 0,1 al espacio. Es un camino en el espacio X. Pero curva se le llama a su imagen. Entonces, la imagen de alfa, la imagen de un camino, se llama curva. La curva simplemente es el conjunto de los puntos. Pero el camino, aparte de darnos el conjunto de los puntos, nos da mucha más información porque es completamente la función. Me refiero a que si estuviéramos hablando desde un punto de vista físico, nos está dando la posición en cada punto. Y con la posición en cada punto nosotros podemos obtener la velocidad, asumiendo que la función fuera diferenciable y que tenemos la estructura diferenciable, etcétera. Asumiendo que esto es algo euclidiano, no sé. Entonces podemos hablar de velocidad, podemos hablar de aceleración, etcétera. Entonces, una función nos da mucha más información. Por eso es que los caminos se definen como funciones y no como el conjunto de puntos. Conjunto de puntos solamente le llamamos una curva. Bueno, y los invito a ver este video si quieren ver como más detalles de esto de acá. ¿Tienen alguna duda? Ok, a ver qué más vimos. Este resultado importante. O sea, no está, pero lo voy a poner. En resumen, dice que por conexidad por caminos es más fuerte que conexidad. Entonces, si verificamos que un espacio es conexo por caminos, entonces el espacio es conexo. Ok, tenemos algunos ejemplos, como que la generalización del teorema anterior, la generalización de la generalización del teorema de valor intermedio para conexidad por caminos. Es este resultado acá. Una función continua definida sobre un espacio que es conexo por caminos preserva la conexidad del camino de caminos en su imagen. O sea, la imagen continua de un espacio conexo por caminos también es conexo por caminos.
La demostración no es difícil. Luego vimos algunos de los axiomas de numerabilidad. Eh, Hablamos de lo que es una base de entornos. También se llama sistema fundamental. Una base de entornos en un punto P simplemente era una colección de entornos de una forma específica. Entonces la idea era como que tú restringes a todo, o sea, tú miras en toda la colección de entornos, pero dices, no, o sea, son muy disparejos, son muchos los entornos que uno puede tener. Yo me voy a centrar en solo los entornos de una forma. Por ejemplo, en R, ¿cómo son los entornos que nos interesan? Uno fija un punto acá y los entornos que más o menos uno siempre usa son los entornos de la forma intervalos centrados en este punto, ¿verdad? Entonces uno hace x menos epsilon, x más epsilon. Entonces, este es un intervalo centrado en x, pero al fin y al cabo es un entorno de x. Pero sí o no que uno podría tomarlo como así un entorno. X más un medio de epsilon. Pongo que sea cerrado aquí y quiero que aquí no sea tan grande, quiero que sea solamente así. Entonces digo, ahora solamente voy a considerar entornos de esta forma. Entonces para eso sirven las bases de entorno, como que para restringir la forma de los entornos que vas a tener en consideración. Porque, porque si funciona para la base de entornos, funciona para todos los entornos. Era lo mismo como cuando discutíamos del concepto de base. Si funciona para un abierto básico, entonces funciona para todo abierto. ¿Por qué? Porque todo abierto es una unión de básicos, por definición de base, ¿verdad? Ahora acá, si funciona para todo elemento de la base de entornos, entonces funciona para todo entorno. Ok. Entonces, el primer axioma de numerabilidad o AN1, que para todo punto en el espacio exista una base de entorno. Segundo axioma, que un espacio es AN2 o que satisface el segundo axioma de numerabilidad si tiene una base contable para su topología. Por ejemplo, habíamos dicho que R es AN2. ¿Por qué? Porque ustedes mostraron un ejercicio que la colección de los intervalos de la forma AB con A racional y B racional es una base. Y la idea era, y la idea que usábamos para mostrar que una base es que todo real es el límite de una secuencia de racionales. Entonces, es una base para la topología usual, por cierto. Entonces, la cuestión era que esta base es chiquita porque es contable, es enumerable, o sea, es infinita, pero al fin y al cabo se puede poner en una lista. Uno puede empezar a contar y seguir contando. Aunque no pares, puedes empezar a contar y seguir contando. Contable, infinito contable. Pero si pusiera aquí R y R, entonces, bueno, esto está en biyección eh, con R cuadrado, ¿verdad? Y como R es incontable, R cuadrado también es incontable. Entonces, este es un conjunto que no es contable. Pero no importa porque, volviendo al caso de Q, tenemos una base que es contable, entonces generar la topología usual. Esto implica que R es AN2. Un espacio es separable si contiene un subconjunto denso numerable. Entonces, ¿cuál era otro ejemplo? Más o menos copiado. R es separable porque lo pueden ver como la clausura de Q. Acuérdense de esto. Lo vamos a usar varias veces. O a lo mejor ya lo hemos usado si han visto análisis. Esta es una forma de decir que todo real es es el límite de una secuencia convergente de puntos de números racionales, de puntos racionales. Entonces, R es separable, recuerden eso. Y yo les hago la pregunta, ¿será que Rn es separable?
Entonces, con ese tipo de preguntas uno como que trata de adaptar la construcción que funciona para un ejemplo más sencillo que ya hemos visto. Por ejemplo, ¿cómo sé si R2 es separable? Trato de adaptar esta idea de R. ¿Será que si R es separable, entonces AR2 es separable? Perdón, digo. Sí, no, está bien. Si R es separable, R2 es separable y en general Rn es separable. Entonces tienen que encontrar un subconjunto denso que sea numerable. Si un punto en R se puede ver como el límite de una secuencia de puntos racionales, entonces, ¿cómo hago que un punto de R2 se vea como tal límite? O sea, un punto de R2 sería de la forma XY, ¿verdad? Quiero verlo como un límite de puntos de R2, pero de un conjunto que sea denso y numerable. Entonces, harían como que esto lo aplico en la primera componente, entonces va así. Y la siguiente, así. Suponiendo que la YN, o sea, las flechas están al otro lado, no importa, da igual. Suponiendo que tenemos dos secuencias convergentes, así. Entonces, esto nos dice que todo punto de R2 es un límite de puntos con coordenadas racionales. Entonces, ¿qué podrían concluir? Y además, la colección de todos estos puntos, o sea, la colección de todos los pares PQ, eh, acá este es un intervalo, ¿no? Pero este es un par ordenado, entonces la colección de todos estos puntos PQ con PQ racionales, ¿será que es racional? Bueno, ya dijimos que sí. Bueno, no dijimos que sí, dijimos que esta sí. Pero sino que esta está como en biyección con esta de acá. Entonces les dejo la conclusión a ustedes. Creo que de ahí ya se ve. Ok, y mencionamos que es un espacio de Lindelof, un espacio en el que cualquier cubrimiento abierto tiene un subcubrimiento contable. Un cubrimiento es simplemente, ya habíamos como que conocido el concepto de cubrimiento. Un espacio se cubre por una colección de conjuntos si está contenido en su unión. Entonces, tú tienes aquí el espacio. El, este espacio, permítame un momento. Entonces, ¿qué significa cubrir este espacio? Significa que tomas conjuntos y los cubres, o sea, tapas, vas tapando. Sí, sí, sí. Entonces, el espacio X está metido en la unión de todos esos conjuntos. Pero puede ser que me sobren aquí conjuntos. Entonces, si a la final, si al quitar una cantidad de conjuntos que no es necesaria para cubrir el espacio, te queda una colección que es contable, entonces el espacio es del índolo. Ok, pongamos unión. Ok, este solo es el repaso, pero como vimos varias cosas, entonces solamente lo menciono. Todo espacio métrico satisface el primer axioma de numerabilidad. Entonces, todo espacio métrico satisface el primer axioma de numerabilidad, en todo punto tiene una base de entornos. Para espacios métricos, ser AN2 y ser separable y ser Lindelof son equivalentes. Entonces, recuerden eso. Y dimos una vista a los axiomas de separación. Vimos el primero que se llama Kolmogorov. Entonces tomemos X como un espacio topológico, decimos que él satisface el axioma tercero o de Kolmogorov. Si todo par de puntos distintos existe un abierto que contiene al uno, pero no contiene al otro, o viceversa. O sea, tú tomas dos puntos y uno se puede meter dentro de un conjunto abierto y el otro no, el otro se queda fuera. O al revés, uno, o sea, el anterior se queda fuera y el otro sí lo metes en el conjunto.
Si siempre se puede encontrar ese abierto con esta propiedad, entonces el espacio de Kolmogorov. Entonces, como que la idea mental que uno tendría al hablar de espacios de cero. Un espacio este uno o de Fréchet, si para cualquier par de puntos, obviamente distintos, existe un abierto que no contiene el otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que con el anterior bastaba para uno. O sea, basta que esto suceda o esto suceda. Pero no tiene que ser el caso que ambos sucedan. O sea, no me está diciendo que encuentre un entorno para cada punto, sino que para cada par de puntos distintos se puede encontrar un abierto que satisface esta o esta. Como que para cada par de puntos distintos puedes distinguir al uno del otro. Distinguirlo viene a ser como meterlo en un conjunto abierto. Pero acá, en Frechet, como que para cada punto tú encuentras un entorno, bueno, para cada par de puntos distintos encuentras un entorno de cada punto que no contenga el otro. Entonces, para la X y la Y, los puntos distintos que consideramos, encontramos un entorno que contiene el uno, pero no el otro. Y ahora para la X encontramos un entorno, un conjunto abierto, que contiene el X, pero no el Y. Entonces, ahora encontré dos. Tengo dos entonces. Ok. Y el axioma de numerabilidad que yo diría que es el más importante, que es el de Hausdorff. Entonces, un espacio de Hausdorff, sí, todo par de puntos distintos se pueden distinguir. Entonces, todo par de puntos distintos se pueden separar por medio de conjuntos abiertos. Y miren acá que no, o sea, acá no pedimos ninguna restricción sobre estos entornos que encontramos, ¿verdad? No pusimos como que para cada par de puntos distintos encuentras un entorno de cada uno que sea disjunto del otro y que uno contenga el otro, pero no el anterior y así. O sea, aquí está como que tomada fotos en distintos momentos, digamos, pero esto podría verse así. Aquí está el X, aquí está el y aquí está el entorno del X, y aquí está el entorno de Y. Pero resulta que hay una intersección, o sea, ellos comparten algo. Y sin embargo, la definición permite eso, porque ¿cuál era la condición? Simplemente que el entorno que encuentro no contenga al otro punto. Entonces, el entorno que yo encontré del X, este que voy a poner en amarillo, no contiene la Y, es verdad. Y este entorno que está aquí en azul no contiene el X. Entonces, como que se distinguen ambos puntos, pero los conjuntos abiertos que estoy considerando no tienen que ser disjuntos. O sea, no es requisito ser disjuntos. Si vamos un paso más allá y le pedimos que esos entornos sean disjuntos, entonces obtenemos Hausdorff, que es esto de acá. Todo par de puntos se pueden separar por medio de entornos abiertos. Y este es algo súper importante. Todo espacio métrico es Hausdorff. Todo espacio métrico es Hausdorff. ¿Y cómo lo harías? O sea, ¿cómo demostrarías esto? Tú dices, sea este un espacio métrico. Y entonces quiero ver qué es Hausdorff. Voy haciendo como que la receta que me dice esto. ¿Cuáles son los ingredientes? Esto de aquí. ¿Cuál es mi platillo? Bueno, tengo que mostrar esto al final. Eso es lo que voy a preparar. Entonces, tomemos como ingredientes a X y Y. Vamos a pedir que ellos sean distintos. ¿Qué más? Entonces, ahora tengo que encontrar dos abiertos que sean entornos de ellos. Bueno, aquí dice entorno, pero recuerden que todo abierto es un entorno de todos sus puntos. Entonces, poner aquí en la definición entorno o entorno abierto da igual.
Como tenemos métrica, entonces uno puede imaginar así. Aquí está X y aquí está el Y. Toma como que la distancia entre esos puntos. Uno puede generar las bolas, ¿verdad? Entonces vienes aquí, te posicionas en el X y generas una bola así. No muy grande. ¿Por qué no muy grande? Porque también voy a hacer lo mismo con el Y. Tener otra bola acá, ¿no? Entonces tengo que ver que estas bolas tengan radio apropiado para que su intersección sea vacía, o sea, que estas bolas sean disjuntas. Entonces creo que en este punto ya se dan cuenta cómo se haría la demostración. Esto es básicamente la demostración, la idea de la demostración, digamos. Demostrar que estas bolas son disjuntas ya. Sí, es fácil. Pero esta es la idea. Coge dos puntos, genera bolas chiquitas alrededor de ellos que no se intersecten. Entonces, ¿cómo formalizo eso de chiquito? Bueno, si bueno, esta raya amarilla es la distancia entre los puntos X y Y, ¿verdad? Entonces le voy a poner de nombre de X, Y o L, si quiere. Entonces, ¿cómo tiene que ser el radio de esta bola? Como voy a considerar bolas abiertas, puedo poner L medio y esta de acá también. Pero puedo considerar bolas más chiquitas, entonces puedo ponerle L cuartos o L sobre 16, no sé. Bueno, ok. Entonces recuerden, todo espacio métrico es Hausdorff. En todo espacio métrico podemos distinguir puntos. Y por eso los espacios métricos son ricos en propiedades, porque podemos distinguir puntos, tienen bastante. Ok. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces nos falta ver la regularidad y el axioma T3 y la normalidad y el axioma T4. Y esos son los únicos axiomas de numerabilidad que voy a presentar aquí. Este de acá lo puse porque lo tomé de las notas de Toronto. ¿Se acuerdan que les comenté al inicio del curso que también eran una referencia? Porque la forma en cómo ellos, o bueno, como el instructor de ese curso planteó la regularidad y la normalidad me parecen apropiadas porque nosotros estamos enunciando varios axiomas de numerabilidad. Vamos a ver, bueno, nos faltan ver el T3 y el T4. Entonces, fuera bonito si tenemos que un espacio que esté 4 también este 3. O sea, como que mientras más avanzamos, tenemos como que más propiedades. ¿Se dan cuenta? Al inicio solamente en T0, por ejemplo, solamente teníamos, solamente teníamos como que podíamos distinguir un punto de otro. En T1 podíamos distinguir dos puntos, pero los entornos no tenían que ser disjuntos. En Hausdorff podemos separar puntos. En T3 ya vamos a ver qué es. Pero el comentario es que mientras más estamos avanzando, como que vamos adquiriendo más propiedades, que condiciones más fuertes. Y entonces quisiéramos ver que un espacio que esté 4 esté 3 y un espacio que esté 3 esté 2 o sea, Hausdorff, y un espacio que es Hausdorff esté uno y un espacio que esté uno esté cero. La cuestión es que en la literatura eso no pasa. No pasa porque, bueno, la forma en cómo se enuncia, dependiendo del autor, los axiomas de 3 de 4 la regularidad y la normalidad cambian. Entonces, no se han puesto nada de acuerdo en cuál es el estándar, digamos. Entonces, siempre que un matemático te diga regularidad o T3 o normalidad y 4 tienes que preguntarle para él qué significa, porque, por ejemplo, ellos o algunos intercambian regularidad con T3 con los que vamos a ver ahorita, o puede ser que estén de acuerdo, no sé. Eh, las definiciones que están aquí las tomé, como dije, del instructor de las notas de Toronto, también coinciden con la perspectiva que está en Wikipedia y al parecer, o sea, según leyendo internet, estas definiciones como que son las que más se han ido adoptando en los últimos años. Porque queda bien, o sea, esto de aquí se ve nice, o sea, es como que lo natural que uno esperaría.
pero los libros que son ya de hace algunos años, pues en esos libros no. Bueno, para T2, T1 y T0, sí, eso sí. Los controversiales, digamos, son los dos últimos, el T3 y el T4. Entonces, con el T3 y el T4, ahí sí estén atentos con lo que cada autor define. Ok, entonces veamos qué es la regularidad. Un espacio regular, en pocas palabras, si un punto se puede separar de un conjunto cerrado. Entonces, para todo punto en el espacio y todo cerrado en ese espacio que no contenga ese punto, existen entornos del punto y del cerrado que son disjuntos. Entonces, este es más fuerte que Hausdorff porque en Hausdorff solamente separábamos puntos, pero ahora estamos separando conjuntos, bueno, estamos separando un punto de un conjunto cerrado. Ya, ya hicimos como que pedimos más, ¿ok? Entonces, ¿qué será un espacio T3? Un espacio T3 si es T1 y es regular. T1, recuerden, era este de acá, Frechet, que dos puntos se pueden distinguir, ¿no? Que son topológicamente visibles y topológicamente distintos. Ok. Eh, Normalidad de T4, un espacio normal, se ahora puede separar dos cerrados. O sea, una figura dice más que mil palabras. ¿Verdad? Todo esto viene en el mismo patrón, sea X un espacio topológico, decimos que es normal. Si para todo par de subconjuntos del espacio que sean cerrados y distintos, además son disjuntos, o sea, no tienen nada en común. Existen entornos de cada uno que son disjuntos, que contienen a cada uno de esos cerrados. Entonces, tenemos un conjunto A, este es un cerrado, ¿sí? Aquí tenemos un conjunto B, también es cerrado. Estos conjuntos son no vacíos, son distintos, son disjuntos. Y entonces podemos meterlos en conjuntos abiertos, ¿sí? Entonces, ahora podemos distinguir. Esto de distinguir cosas, como que los matemáticos están obsesionados con eso. Por ejemplo, los teoremas de Campana, cuando los vean, hay unos corolarios de los tantos que tienen, que son los corolarios de separación. Entonces, como que ahí también van a ver cómo separar un punto de un hiperplano, separar conjuntos convexos de un compacto, y así. O sea, separar cosas como que, no sé por qué, pero a los matemáticos les gusta. O al menos a los matemáticos en el lado del análisis, digamos. Ok, ¿tiene alguna duda? Ok, entonces un espacio este 4 si este uno y normal. Esta definición es copiada de aquí. Un espacio T3 si este uno y regular. Pero ahora vamos un paso más allá y decimos que vamos a considerar conjunto cerrado. Entonces, un espacio T4 si este uno y es normal. Ok, y entonces ahora con este planteamiento de las definiciones sí podemos decir T4 implica T3, T3 implica T2, T2 implica T1 y T1 implica cero. Recuerden que el único axioma, digamos, que se le llama por su nombre propio es el T2. Y siempre le vamos a decir Hausdorff. No le vamos a decir T2. Obviamente pueden decirlo, pero le vamos a decir Hausdorff. A los otros sí les llaman, sí tienen que llamarle T1, T0, T3, T4. Ok. Y creo que con este tema se termina el curso, porque los otros dos simplemente son temas extras
A lo mejor es una clase de una hora, no sé. O si tienen dudas, nos extendemos explicando algunas cosas de lo que no haya quedado claro en las clases anteriores, o si tienen dudas con las tareas, pues también. Recuerden que tienen una tarea adicional que les confirmo la fecha cuando les envío. Es la siguiente semana, el 27, y tienen que entregarla el 31. Igual por Classroom. Y, y a lo mejor la siguiente semana o la semana después de esa tendrán su nota. Bueno, compacidad. Entonces, sea X un conjunto. No le estoy pidiendo nada más. No le he puesto topología. Tenemos un conjunto cualquiera. Un conjunto vacío incluso. Entonces, un cubrimiento de ese conjunto es una colección de subconjuntos de ese conjunto que lo cubren. Entonces, aquí está formalmente escrita la definición de cubrimiento. Una observación. Esta, esta colección, como es de subconjuntos de X, entonces, y dado que al unir subconjuntos de un conjunto nos da otro subconjunto, es claro que la unión de toda esta colección se queda dentro de C, perdón, de X. Entonces, esta inclusión que está aquí en realidad es una igualdad. Pero lo puse como inclusión como que para que sea más evidente la idea de cubrir. Cubrir si es que el conjunto X se puede tapar al unir todos esos conjuntos de la colección C. Ok. Eh, y si esta colección C tiene una subcolección, eh, bueno, si tiene una subcolección que también cubre al X, decimos que esa colección es un subcubrimiento del conjunto. Entonces, si existe una subcolección de C que también cubre al X, le llamamos subcubrimiento. Entonces vamos a formalizar esa idea como que de quitar conjuntos. Cuando hablamos de lo del Lindelof, acá, como que, ¿qué pasa si había muchos conjuntos? Y no era necesario considerar a una cantidad infinitamente arbitraria de conjuntos, como que, por ejemplo, en Lindelof bastaba con una cantidad contable. Entonces, vamos a hablar de un subcubrimiento contable. Y la definición de compacidad es se enuncia en términos, por ejemplo, por supuesto, en términos topológicos. Entonces, ahora X ya no es solamente un conjunto, sino que tiene una estructura topológica. Y consideramos un espacio topológico y un subcubrimiento de ese espacio. Decimos que este cubrimiento es abierto si cada elemento de esa colección es abierto. Aquí yo lo puse como una familia. Y acá en la definición lo puse como una colección. Recuerden que una familia es una función y una colección, pues, es solamente como el conjunto de las imágenes de una familia. Entonces, más precisamente, esta familia que está acá, como está escrito en notación de secuencia, y recuerden que una secuencia era una función, entonces, ¿qué sería esto formalmente? Formalmente, esto es una función que va del conjunto de índices a la unión de todos estos de acá. A ver. No, perdón. Lo que quiero decir es esta colección, no la unión. O sea, sí, quiero considerar todos, pero no unidos, sino que considero todos esos conjuntos. Y eso es, entonces miren, esta de acá es esta colección C. Entonces una colección es como solamente el conjunto de las imágenes, en este caso de esta función. Una familia indexada es una función y la colección es simplemente un conjunto. Ok. Bueno, entonces eso.
Un cubrimiento es abierto si cada elemento de esa colección es abierto. Cubrimiento abierto. Y ahora sí, un conjunto, bueno, un espacio topológico es compacto si todo cubrimiento abierto del espacio tiene un subcubrimiento finito. Ok, estamos reduciendo lo máximo posible la cantidad de elementos en el cubrimiento, la cantidad finita. Entonces, escrito como que con más símbolos sería X es compacto, si solamente si, dado un cubrimiento de X, un cubrimiento abierto, existe un subcubrimiento finito, entonces podemos poner aquí un subconjunto de I, digamos J, que sea finito, con la propiedad de que X siga metido dentro de esa unión, pero ahora la unión es finita, entonces los alfa se toman en J y unimos a los conjuntos abiertos. Entonces tenemos una cantidad finita. Y recuerden que como son conjuntos, subconjuntos de X, la unión de subconjuntos de X nos da otro subconjunto de X. Entonces, en realidad tenemos la igualdad. Estamos diciendo algo de esta forma. X es la unión de A1 con E2, así sucesivamente, hasta un AN, N cualquier natural positivo. Cantidad finita, tantos como tenga la J. Ok. Aquí lo voy a poner por si acaso. Y esa es la definición de compacto. Un comentario. Ser compacto es como el análogo de ser finito. En teoría de conjuntos, los conjuntos finitos, pues sabemos cómo son. No hay mucho que saber. Uno puede empezar a contar y terminar de contar. Conoce a todos los puntos. En un conjunto, en un espacio que es un espacio topológico que es compacto, puedes tener una cantidad arbitraria de puntos, pero la cuestión es que ese espacio, dado cualquier cubrimiento de ese espacio, se puede reducir a un cubrimiento finito. Entonces es como que la cantidad de abiertos necesaria para cubrir a todos los puntos de ese espacio es una cantidad finita. Entonces, esa es la abstracción de ser compacto. Un conjunto que es compacto es un conjunto que es chiquito. Varias de las propiedades de los conjuntos finitos, por ejemplo, en R, aplican para los compactos. Por ejemplo, un conjunto finito de números reales alcanza su máximo y su mínimo. O sea, el máximo y su mínimo de ese conjunto finito de reales es un elemento de ese conjunto. Recuerden que eso no pasa con el supremo. El supremo no tiene que ser elemento del, del subconjunto de R. O sea, en R uno puede considerar un subconjunto que sea no vacío y acotado, y el axioma de completitud nos dice que su supremo existe. O sea, como está por aquí, pero no tiene que ser elemento del conjunto. Para un conjunto compacto en R, eso siempre pasa. Entonces vamos a ver que para R, la compacidad va a ser así. En R los conjuntos que son compactos son aquellos que son cerrados y acotados. Entonces, son conjuntos que son... O sea, pueden ser cosas, digamos, horribles. O sea, no es como los intervalos, así que es bonito, o sea, es un segmento, todo continuo. Eh, un compacto puede ser como, no tiene que ser un intervalo. Por ejemplo, el conjunto de Cantor es compacto. No lo vamos a ver aquí, pero por curiosidad, y les recomiendo que lo busquen en la Wikipedia, por ejemplo, el conjunto de Cantor, todo Cantor, se construye más o menos así. Tomas el intervalo 0,1, lo divides en tres partes. Eso significa
Marca el un tercio, marca el dos tercios. Y ahora este pedazo que está aquí lo quitas. Y ahora repite lo mismo con los segmentos que te quedaron. Entonces, los vamos como que a sacar en una foto aparte. El intervalo cero un tercio, el intervalo 2 tercios, uno. Repetimos lo mismo, le quitamos el tercio de la mitad. Fuera. Y ahora sacamos otra foto, nos quedan más pedazos, así. Y vamos repitiendo el mismo proceso. Entonces, lo que estamos viendo es que siempre nos están quedando los extremos, ¿verdad? El cero siempre nos queda, el uno siempre nos queda, el un tercio siempre se repite, los tercios siempre se repite. Los extremos siempre van quedando. Entonces uno podría como que preguntarse, eh, ¿cuál es el resultado final de hacer este proceso como que al infinito? Tú continúas esto indefinidamente. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo es? El resultado es el conjunto de Cantor y es un conjunto que es compacto, es un conjunto que es cerrado, es acotado, es perfecto. Todos sus, o sea, perfecto en el sentido matemático. eh, la definición es que es cerrado y todos sus puntos son de acumulación. Por ejemplo, un conjunto que es cerrado y que no todos sus puntos son de acumulación puede ser un intervalo cerrado unido con un singleton. Entonces, en este caso, este singleton sería como un punto aislado de este conjunto. Un conjunto para el cual esto no pasa, o sea, en el que todos sus puntos son puntos límites, se dice conjunto perfecto. Conjunto cerrado, todos los puntos son de acumulación. El conjunto de Cantor es un ejemplo de ello. Y otra cosa interesante es que el resultado no es finito, ni siquiera contable. Es no contable, es innumerable. O sea, es medio extraño porque siempre te están quedando los extremos. Y los extremos además son racionales, ¿no? O sea, siempre el denominador es un múltiplo de 3. Por acá ya nos va a quedar noveno, noveno, etcétera. Y siempre uno esperaría como que, dado que siempre te están quedando racionales en los extremos, el resultado, el conjunto de Cantor debería ser como que chiquito, contable, pero no, es incontable. Entonces, conjunto de Cantor es como que una cosa rara, es un monstruo, así. Se lo van a tapar varias veces, creo yo. Bueno, igual no es contenido del curso de acá. Ok, ¿tienen alguna duda? Bueno, entonces hablamos de qué es un espacio compacto, un espacio en el que cualquier cubrimiento abierto tenga un subcubrimiento finito. Eh, ¿Qué significaría ser compacto para un subconjunto de un espacio topológico? Entonces, hacemos el mismo truco que ya hemos visto, o sea, lo dotamos de la topología inducida y decimos que si él, como espacio topológico en su propio derecho, es compacto, entonces él, considerado como subconjunto, se dice compacto. O sea, así, no hay nada más que eso. Entonces, veamos algunos ejemplos. Todo espacio finito es compacto y no importa qué topología le pongas. ¿Alguien se imagina por qué será esto?
Les doy como una idea. Supón que tienes tu espacio X, que es finito. No importa cuál sea la topología. O sea, XT, T puede ser cualquier topología. Cuando digo espacio finito, significa que la X, el conjunto subyacente es finito. Entonces, X es finito. ¿Qué pasará? Esta es la, con que, con lo que se pueden ayudar. ¿Qué pasará con el conjunto potencia de un conjunto finito? Tiene que ser finito, dado que la T es un subconjunto de la topología, perdón, sí, de la topología discreta o del conjunto potencia, porque es la topología más grande que uno puede definir siempre. Entonces se sigue que la J tiene que ser finita. En resumen, X finito implica que su conjunto potencia es finito. Y como toda topología es su conjunto del conjunto potencias, se sigue que esa topología tiene que ser finita. Tiene que tener una cantidad finita de abiertos. Entonces, ¿cómo será un cubrimiento arbitrario del espacio? En términos de cardinalidad. A fuerza tiene que ser finito, porque los elementos del cubrimiento tienen que ser elementos de la topología. Entonces, toda su colección C de tau también es finita. Por tanto, todo su cubrimiento abierto de X es finito. Y se sigue como que por vacuidad, que para cualquier cubrimiento abierto del espacio en cuestión, se puede encontrar su cubrimiento que es finito. El mismo, el mismo cubrimiento funciona. Ok, hagamos un descanso de 5 minutos. Si tienen dudas, por favor me las hacen saber.
Ok, estamos de vuelta. Entonces, ¿alguna pregunta? A ver, segundo ejemplo. Todo espacio con la topología trivial es compacto. ¿Alguien me puede decir por qué? O sea, ¿qué pasaba con el caso de acá? La razón era que la topología de este espacio finito tiene que ser finita. Entonces, la topología trivial, ¿cuántos elementos tiene? Dos a lo mucho. Entonces, es una topología finita. El único cubrimiento que se puede tomar es finito. Entonces, ese espacio con la topología trivial es compacto. Pero recuerden que el espacio trivial, o sea, la topología trivial es como que una topología inservible porque o sea, no nos deja ver nada, es el vacío, entonces no nos sirve. O sea, en términos prácticos, digamos, es una topología porque satisface la definición, pero en términos de uso, o sea, de practicidad, de usabilidad, de utilidad, no nos sirve de nada. A lo mejor para dar contraejemplos, pero ok. Y este de acá, un subconjunto de un espacio discreto es compacto si ese subconjunto es finito. A ver, mostremos esto. ¿Cómo se demuestra? A ver, un espacio discreto, o sea, un espacio dotado de la topología discreta. Consideremos esto entonces. Consideremos un subconjunto finito. Entonces, ¿qué queremos ver? Que es compacto. Entonces, tenemos que decir toma, o bueno, en español sea, eh, un cubrimiento abierto de, de ese subconjunto. Queremos ver que tiene una cantidad finita de puntos. Bueno, no de puntos, sino de elementos de ese cubrimiento. Tenemos que el A está metido en la unión de todos ellos. Entonces, en otras palabras, para todo X que esté en A, existe un alfa, tal que el X está en el A sub alfa. Este existe, viene de la definición de unión. Un elemento está en la unión, si solamente así existe un índice para el cual ese subconjunto contiene el punto a ese elemento. Y entonces, como hay una cantidad finita de X, entonces podemos decir, podemos ponerlos en una lista, ¿no? Una lista finita. Podemos decir, podemos repetir esto, si a este le llamamos x1, podemos repetir esto para x2 y podemos repetirlo para x3 y así sucesivamente podemos repetirlo para un xn. Y el n no importa que sea, es un natural positivo, no importa. O sea, no importa que tan grande sea, quiero decir, igual es una cantidad finita. Entonces, al final, ¿cuántos a sub alfa estoy encontrando? Acá ya encontré uno. Llamémosle A sub alfa sub 1. Aquí yo voy a llamar A sub alfa sub 2. Sorry. A sub alfa sub 3. Y así sucesivamente A sub alfa sub n. Entonces, ¿cuántos tengo? Tengo n. Entonces, encontré una cantidad finita. ¿Cuál sería el subconjunto finito entonces? De I. Bueno, no, así no, así no. No es A sub 1, alfa sub 1, hasta alfa sub n.
Entonces, y en conclusión, se sigue que el A está contenido en la unión sobre la J de los A sub alfa. Encontramos un subcubrimiento finito. Listo. Eso muestra que si tenemos un espacio discreto, entonces todo subconjunto finito es compacto. Que un ejemplo de juguete, digamos. Any question? ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? Llegamos a este resultado importante. Otra vez tiene que ver con funciones continuas. Las funciones continuas de ahora en adelante como que se van a meter en todas partes, porque son como que las cosas importantes de una teoría. ¿Recuerdan que habíamos comentado eso de teoría de categorías? Como que en cada teoría matemática, cada rama, en álgebra lineal, en teoría de grupos, en teoría de anillos, en topología, etcétera, tenemos como que objetos de estudio, espacios vectoriales, grupos, anillos, espacios topológicos. Pero dado un momento en la teoría, llegamos a considerar funciones entre objetos del mismo tipo. En álgebra lineal tenemos espacios vectoriales, consideramos transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Preservan esa estructura lineal. En grupos, bueno, vamos a considerar los homomorfismos de grupos que preserven la operación. O sea, un grupo es simplemente un grupo de facilito, es un conjunto con una operación que satisface tres cosas. Esta operación es asociativa, hay una identidad para el grupo, una identidad, como que si fuera un cero o un uno, un elemento neutro, llamémosle así. Y además uno puede distribuir. ¿Qué esto es? ¿Qué te dicen? Uno puede, uno tiene inversas, perdón. Uno tiene la asociatividad, o sea, eso significa que si tú haces X, Y y Z, imagina que queda un punto chiquito. Entonces eso es lo mismo que hacer X por Y y luego eso por Z. No importa el orden de la operación, está diciendo. Entonces a la final eso se escribe sin paréntesis X, Y, Z. Porque da igual en qué orden lo haces. Eso es asociatividad. Segundo, que exista una identidad que a veces le llaman E en G. O sea, es un elemento como cualquier otro, nomás que tiene que satisfacer que se comporta bonito respecto a cualquier otro elemento. O sea, que si tomas cualquier otro elemento de G, pasa que si multiplicas a esta E por ese elemento, te da el mismo elemento. O sea, no pasa nada. Y si lo multiplicas por el otro lado, tampoco pasa nada. Entonces, es un elemento neutro. Y tercero, que existan inversas para todo elemento. Entonces, existe un elemento X a la menos uno, digamos. Bueno, esto está mal escrito. Lo que quería decir es que si cojo cualquier elemento en el grupo, puedo encontrar para ese elemento que ya tomé un elemento que se llama X a la menos uno, con la propiedad de que si los multiplico, obtengo la identidad. Y eso tiene que pasar para cualquier orden de la multiplicación. Entonces, esta X a la menos uno es la inversa de X. Y eso es un grupo. Entonces, ¿cómo será un homomorfismo de grupos? Bueno, es una función entre dos conjuntos que resultan ser grupos que satisface que si uno tiene un producto, entonces lo que hace la phi es que va a preservar esa operación. Entonces eso es un homomorfismo de grupos.
En un anillo tendríamos una operación adicional que es una suma. Entonces tendríamos adicional al producto, tendríamos una suma. Y lo que haría un homomorfismo de anillos sería separar la suma. Lo que está diciendo esto de acá simplemente es que un homomorfismo preserva la estructura. Esto de separar la multiplicación significa preservar la estructura. En nuestro caso, en topología, ¿qué es preservar la estructura? Como que llevar, eh, traer abiertos en abiertos. O sea, una función es continua si para cualquier abierto del codominio su preimagen es abierta en el dominio. Y así. Entonces, las funciones que preservan la estructura son siempre las funciones interesantes dentro de una teoría. Eso es lo que estudia la teoría de categoría. ¿Por qué estaba comentando esto yo? Esto de grupos y anillos así, o sea, si continúan el camino de la topología, se van a topar con la topología algebraica, entonces ahora va a ser más chévere porque van a mezclar topología y álgebra. Entonces van a resolver problemas topológicos usando álgebra. Van a ver algo así. Ustedes tienen dos espacios topológicos y ellos son como que casi homeomorfos, digamos. No le puse las dos porque son casi homeomorfos. Ese término no existe, me lo inventé. El término formal se llama homotópicamente equivalentes. Entonces, acá estamos en el mundo de la topología, ¿verdad? Como que un espacio se parece al otro, como que este se puede deformar en este y este se puede deformar en este de acá, ¿sí? Y pasamos al mundo del álgebra por medio de algo que se llama funtor, que vamos a llegar al álgebra, y va a resultar que el grupo del primer espacio, le vamos a asociar un grupo que se llama grupo fundamental, es isomorfo al grupo del segundo espacio. Entonces, miren, como de la topología nos vamos al álgebra. Y entonces, ¿cuál es como que el punto chévere de esto? Porque, ¿qué pasa si estos espacios, estos grupos, no son homomorfos? Entonces, por contrapositiva, por modo Toland-Toland, se sigue que estos espacios de acá no van a ser homotópicos. Entonces, resolvimos este problema de topología usando álgebra, que hay algo que se llama puntor. Entonces, el álgebra siempre va a estar como que de base ahí ayudándonos a resolver problemas. De esto es lo que trata la teoría de categorías, de puntores, de flechas. Mm, Bueno, y puede ser que no nos vayamos al álgebra, puede ser que nos vayamos a otra rama, no sé, al álgebra lineal. En general, lo que vamos a hacer es, no debería gastar mucho tiempo en esto, pero tenemos cosas que no son conjuntos, pero que le llamamos categoría. Entonces aquí está la categoría de espacios topológicos. Y acá está la categoría de anillos o de grupos, no sé, o de álgebra. Y vamos a irnos de una teoría a la otra por medio de algo que se llama puntor. Entonces, eso es chévere. Como que puedes traducir un problema de análisis a un problema de topología y a su vez ese lo traduces a un problema de álgebra. Entonces, ese problema que como que no tengo muchas herramientas para resolverlo en topología, me lo llevo al álgebra lineal y lo resuelvo allá porque en álgebra lineal todo es bonito, lo conocemos, conocemos todas las propiedades, etcétera. Álgebra lineal es una, como que una rama bien conocida. Entonces, si lo resolvemos en álgebra lineal, listo, te regresas y el problema en la topología ya está resuelto. Que con teoría de categorías te puedes mover entre teorías, ¿sí? Entre ramas de la matemática. Bueno.
¿Por qué comentaba esto yo? Porque decía que de ahora en adelante siempre van a jugar un juego importante. Bueno, van a tomar un rol importante las funciones continuas. En este caso, con la compacidad, ¿cómo se comporta? Si tenemos una función entre dos espacios topológicos y resulta que el espacio de salida es compacto, no lo he escrito, el espacio X es compacto, entonces la imagen de ese compacto es compacto. Y la prueba de este teorema, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Ah, pues la van a hacer ustedes. Demostración. Ejercicio de lector. Bueno, de oyente. Recuerden que X es compacto. O sea, si le quito que X es compacto, ya no es verdad. Así que de alguna manera, en algún punto de su demostración, van a usar que X es compacto. Entonces uno dice, ok, pero el X es compacto aquí, o sea, el X es el conjunto de salida. Y la imagen está acá, es un subconjunto de Y. Entonces, ¿cómo le hago para aplicar esta hipótesis si esta hipótesis está acá y mi objetivo está acá? ¿A alguien se le ocurre? O sea, ¿cómo te regresas al conjunto de salida? Con la preimagen. Entonces, tú tomarías preimagen de esto de acá y ahora sí, este es un subconjunto de la X, ¿verdad? Y ahora uso esta hipótesis que el X es compacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Digo, sea un cubrimiento abierto arbitrario del conjunto en consideración de este de aquí. Quiero ver que tiene un subcubrimiento finito. Entonces, ¿cómo le aplico la composidad de la X? Bueno, si ese cubrimiento es cubrimiento de este conjunto de acá, si a esa colección le añado el X, o sea, le añado todo el espacio, el viejo truco de añadirle o el vacío o el espacio, pues ahora tengo un cubrimiento de todo el espacio, ¿verdad? Porque uno de los elementos que están en mi cubrimiento, pues a fuerza le puse que es el X. Entonces, ahora tengo un cubrimiento ya no solo de este señor, sino que un cubrimiento de todo el espacio. Y como el X es compacto, ese cubrimiento tiene una cantidad, tiene un subcubrimiento finito. Se puede reducir a una cantidad finita. Y si una cantidad finita cubre a la X, dado que este es un subconjunto de la X, se tiene que seguir que el cubrimiento original tiene que tener una cantidad finita, o sea, se puede reducir a una cantidad finita. Entonces, listo. Esa es la demostración. Ustedes tendrían que escribirlo en símbolos matemáticos. Bueno, no está totalmente completada porque recuerden que esto todavía está en el conjunto de salida. Entonces, ¿cómo se devuelven a la I? Bueno, ahí sí, ya se lo dejo a ustedes. Ay, esa hipótesis no tenía que borrarla. A ver, no sé en blanco esto. ¿Tiene alguna duda? Como resultado de este teorema, una implicación así inmediata, un corolario, se tiene que, si un espacio es homeomorfo a un espacio que es compacto, entonces el espacio original tiene que ser compacto. ¿Por qué? ¿Qué significaba ser homeomorfo? Que existe una biyección que es continua, cuya inversa también es continua. Entonces, si esta fuera un homeomorfismo, tendríamos que
En particular, ella es sobreyectiva, ¿verdad? Entonces, como el teorema de acá nos dice que la F de todo el espacio de salida es compacto, dado que ahora tengo un homomorfismo, pues se sigue que la Y será compacto. En palabras, los homeomorfismos preservan la compacidad. Ok, vamos a algunas propiedades. Solo tengo tres aquí. Y a lo mejor este gráfico va antes porque explica la idea de que hubo un cubrimiento arbitrario. O sea, aquí están subconjuntos redundantes, están abiertos redundantes. Le quito los que me sobran, me quedo con una cantidad finita. Y si eso pasa para cualquier cubrimiento, pues entonces estamos hablando de un espacio que es compacto. Que ahora sí enunciamos la propiedad de saber. Tomemos a X como espacio topológico, como siempre. Si este espacio es compacto, cualquier subconjunto cerrado también es compacto. Como que si ya tengo un espacio que ya es compacto, lo único que les falta hacer, lo único que les falta tener a sus subconjuntos para ser compactos es que ellos sean cerrados, o sea, que ellos contengan a todos sus puntos de adherencia, o sea, que sean igual a su clausura. Entonces, los subconjuntos de un compacto pues están muy cerca de ser compactos. Solamente tenemos que considerar aquellos que sean cerrados. Ahora, si el espacio es de Hausdorff, entonces, si un subconjunto es compacto, necesariamente es cerrado. Ojo con esto. No, no siempre es verdad que un compacto sea cerrado. En R y en Rn eso siempre es verdad. Un compacto en Rn es cerrado y acotado. Pero para un espacio topológico en general, compacto no implica cerrado. Si el espacio es de Hausdorff, ahí sí, compacto implica cerrado. Ejemplo, a ver, ¿cuál podemos dar? Un conjunto, a ver, podemos hacerlo, los enteros, le pongo cofinita. Esa puede funcionar. Los invito a revisar. Los enteros, los enteros dotados de la topología cofinita, ¿se acuerdan de esa? Es un ejercicio que salió en la tarea. Este espacio topológico, en este espacio topológico eh, hay cerrados que, perdón, hay compactos que no son cerrados. Entonces, es como que el contraejemplo a que un compacto no tiene que ser cerrado. Pero si el espacio es de Hausdorff, eso siempre pasa. En análisis siempre van a trabajar con espacios bien comportados de Hausdorff. Entonces, no se preocupen por eso. Estos de aquí son más como que para dar contraejemplos, así.
Bueno, si X, o sea, si ya no considero un espacio topológico arbitrario, sino que me enfoco en espacios métricos, como son ahí los compactos, pues si un conjunto es compacto, entonces tiene que ser acotado. ¿Cuál es la idea de eso? Imagina que este es el espacio métrico. Aquí tienes un subconjunto que es compacto. O sea, todo cubrimiento abierto se puede reducir a un subcubrimiento finito. Quiero ver que es acotado. Entonces, ¿cómo le hago? Así. Como es compacto, entonces la definición aplica para todo cubrimiento abierto, ¿verdad? Entonces, yo puedo en particular apoyarme de la distancia. Entonces, me apoyo de las bolas y digo, considero la colección de todas las bolas que cubran a este conjunto. O sea, por cada punto, o sea, tomo un punto en C arbitrario y genero una bola alrededor de ese punto, una bola abierta. Y ahora voy moviendo el punto sobre todo el C. Entonces, que- tomando un snapshot, digamos, de por dónde se mueve el X, a la final estoy cubriendo al C, ¿verdad? Entonces ahora tengo un cubrimiento abierto. La compacidad me dice que yo puedo reducir este cubrimiento abierto a una cantidad finita, porque el C es compacto. Y entonces, si ahora tengo una cantidad finita de bolas, digamos que, mm, lo borré. Bueno, usted tiene la idea. Bueno, aquí tengo dos puntos. Digamos que me quedé con dos puntos. Entonces ahora tendría solamente dos bolas. Entonces ahora cubro este conjunto solamente con una cantidad finita. Y como solo tengo dos y las bolas son acotadas, entonces uno puede meterlo esto dentro de una bola más grande y que resulta por definición de acotado que la C es acotado. Podría uno, por ejemplo, fijar un punto aquí en el conjunto C y tomar, a ver si esta es la distancia desde acá, la distancia desde acá. No, podemos hacerlo así. Miren. Aquí está el X, tomo la distancia del X a- al punto más distante de la bola. Y lo mismo hago con la otra bola. Y ahora cojo este, lo duplico y ese va a ser el radio de la nueva bola. Entonces ahora he metido a estas dos bolas y en particular el conjunto C dentro de una bola más grande. Como las bolas son acotadas, pues el C es acotado. Entonces, para espacios métricos, recuerden, compacto implica acotado. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Voy a dejar el dibujo. Ok, entonces, perfecto. Eso era todo lo que quería compartirles hoy. La siguiente, vamos que nos toca la siguiente. La siguiente clase. Solo nos falta ver el espacio producto y el espacio cociente. Entonces, ¿cuál es la idea de un espacio producto? Uno tiene dos espacios topológicos
y toma el producto cartesiano de los subconjuntos subyacentes. Vamos a ver cómo dotarle de una topología a ese producto cartesiano. En otras palabras, y eso va a ser la siguiente lección. Aquí, ¿cómo le llamé? Construcciones. Idea. Tenemos aquí dos espacios topológicos. Este, este y este, digamos. ¿Ok? Vamos a tomar el producto cartesiano de ambos. Y la duda es, ¿cómo lo convertimos a esto en una topología? O sea, ¿qué topología le pongo para que este producto cartesiano sea un espacio topológico? Entonces vamos a ver que nos vamos a apoyar obviamente de la topología de X y de la topología de Y. Intuitivamente vamos a tomar productos de los abiertos de X con los abiertos de Y. Y con ellos vamos a ver cómo generar los abiertos del producto. Para esto solamente, o sea, este tema se podía haber dado después de haber visto el tema de base, porque es lo único que tenemos que saber. Sí. Entonces, no vamos a usar como que el contenido de la parte 5 ni de la 4 ni de la 3 ni de la 2. Solamente tenemos que saber qué es una topología, una base y una subbase. Y ahora, un espacio cociente. ¿Cuál es la idea? Uno se va a apoyar de las relaciones de equivalencia. Entonces, por ejemplo, veamos una relación de equivalencia definida de esta manera. Consideremos, la vamos a definir sobre el intervalo unitario. Vamos a decir que dados dos puntos X, Y de este intervalo unitario, ellos son equivalentes, sí, solamente sí. Ellos son iguales o, o ellos pertenecen o ellos son el cero o el uno. Eso es lo que quiero decir. A ver, vamos a verificar eso. Mm, Sí,
Bueno, casi. O sea, ¿qué está tratando de decir aquí? Si no le pusiera esto, o sea, esta es una relación, o sea, no dice nada. Pero al ponerle esto de acá, que le quité, que propiamente es así, ¿qué estamos diciendo? Que estamos identificando al cero y al uno. Entonces, siendo las cuentas, estamos diciendo el cero uno es equivalente, porque están en el mismo conjunto. El cero obviamente es equivalente al cero. El uno obviamente es equivalente al uno. Bueno, se va a seguir del hecho de que es una relación de equivalencia, que el uno es equivalente al cero, por esto de acá. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que el intervalo unitario es así. Y estamos identificando los extremos. Entonces, lo que está pasando es que los extremos los estamos doblando, entonces. Y los estamos doblando al punto de que los vamos a considerar como iguales. Entonces, va a pasar esto. Aquí está el cero, pero el uno también, porque son iguales. O sea, de acuerdo a nuestra relación de equivalencia, ellos son iguales. O sea, nos ponemos unos lentes que solo miran, estos lentes se llaman tilde, la relación de equivalencia. Entonces, ellos solamente pueden distinguir mediante esta relación de equivalencia. Entonces, ante este punto de vista, el cero y el uno son exactamente la misma cosa. Y por eso resulta que, como inferirán del dibujo, al hacer esta construcción, o sea, esto tiene que dotarse de una topología, etcétera. El resultado, que se denota así, es un espacio que es el círculo. Entonces, esto es súper intuitivo porque si uno toma un pedazo, digamos, no sé, de un elástico así, o sea, que sea rígido, pero que se pueda deformar, y lo doblas, entonces te va a quedar esto, un aro, y eso es un círculo. O sea, es homeomorfo un círculo. Esa es la cuestión. Es que no es exactamente el círculo, porque recuerden que el círculo es, como lo definimos nosotros, es un subconjunto de R2, ¿no? S1 le llamamos el conjunto de los puntos X, Y en R2, tales que la suma de sus cuadrados sea el círculo unitario. Pero, como habíamos comentado, los homeomorfismos preservan todo, entonces siempre que un espacio sea homeomorfo a otro, los vamos a tratar como que si fueran la misma cosa. Vamos a ver que esta cosa de acá es homeomorfo al círculo. Entonces, tomar, eh, tomar un segmento y unir los extremos te da un círculo. O sea, y es que es tan intuitivo, o sea, es que es tan intuitivo como que, o sea, y lo sorprendente, o sea, lo chévere es que la topología está de acuerdo con eso en el sentido de que la construcción, ¿cómo lo digo? La construcción hace ver eso de manera formal. Informalmente yo te digo, toma una varilla y junta los extremos, te queda un círculo. Pero topológicamente, o sea, eso es así. O sea, homeomorfamente, o sea, lo que te queda, el resultado de cocientar el 0,1 es el círculo. En vez de decir eh, homeomorfamente, o en términos de homeomorfismo me queda el círculo, lo que saben decir los matemáticos es como que, salvo homeomorfismo, esto pasa. Entonces, aquí formalmente, como buenos matemáticos, diríamos, formalmente, el cociente del intervalo unitario por esta relación de equivalencia es el círculo, salvo isomorfismo. Esa palabra de salvo isomorfismo es como que módulo esta relación pasa esto.
Ok. O sea, el módulo es como que dejando de lado que son conjuntos distintos, tomando solo en cuenta el homeomorfismo, son la misma cosa. Bueno, ahí, por ejemplo, otra vez surge esto de que los homeomorfismos, funciones continuas, o sea, van a estar en todos lados, son importantes. Las funciones son importantes en general en cualquier rama de las matemáticas. Y otra vez ahí puedo meterme a hablar de teoría de categoría otra vez, pero ese no es el objetivo. Entonces, y ese sería el último tema del curso de topología. Yo voy a crear un forms donde ustedes puedan enviarme sus dudas, porque veo que no escriben mucho. Creo que son tímidos. Así que, por favor, el forms va a ser anónimo. Si tienen alguna duda, o sea, no es obligatorio, obviamente, pero yo estaré atento a eso y trataré de responderla. Ok, listo. Creo que con eso podemos terminar por hoy. Gracias, Cristian. De nada, con gusto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Chao. Chao, Milena. Nos vemos.